Abre la mente y cruza los mares, conexiones globales, historias sin pares. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones Globales, el espacio donde exploramos las grandes fuerzas que mueven el mundo de los negocios. ¿Cómo estás, Ivette? Hola Matthew, muy bien y entusiasmada porque hoy hablaremos sobre un fenómeno que ha transformado la economía moderna. Se trata de la globalización y su impacto en los negocios internacionales. Para comenzar, hagamos una pregunta básica pero fundamental. ¿Te has preguntado qué es la globalización? Lo escuchamos todo el tiempo, pero ¿qué entendemos por globalización? Bueno, de acuerdo a su definición en el diccionario, la globalización es el proceso mediante el cual los países, empresas y personas se interconectan y crean una interdependencia a través del comercio, la cultura, la tecnología y la información. Sí, claro, pero esto va mucho más allá de simplemente comprar productos importados, ¿no? Se trata de cómo las decisiones empresariales en un país puede afectar a otros países, así estén a miles de kilómetros de distancia. Pero para entender mejor todo esto, tenemos la participación de dos expertos en la materia. Uno de ellos es nada más y nada menos que el director institucional de la Cámara de Comercio, él es Carlos Posadas, y también nos acompañará José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, él también es influencer y un estudioso de la globalización y el globalismo. Estas dos palabras suenan casi igual, pero no lo son, y nos lo va a explicar más adelante. Bueno, respecto al impacto de la globalización, primero entendamos cómo se empezó a internacionalizar nuestro país, el Perú, qué temores hubo en ese momento y qué beneficios obtuvo tras el ingreso al gran mercado global. Carlos Posadas nos lo recordará. Ha permitido que de alguna manera nos conectemos al mundo. El Perú era un país muy desconectado en términos tanto de comercio exterior, de posicionamiento, de imagen, de identidad y de identificación a nivel internacional. Y a raíz de esta política de internacionalización, que de alguna manera la podemos graficar principalmente por los tratados de libre comercio, esto nos ha llevado a que el Perú pueda aumentar su capacidad de llegada en todo sentido a los más de 7.000, 8.000 millones de personas que hay en el mundo. Entonces, esto nos permitió iniciar una cruzada, como te digo, una política de Estado. Esto no tenía nada que ver con los gobiernos, esta era una idea de que el Perú tenía que estar presente a nivel internacional y se toma la decisión de hacer un upgrade en cómo se negociaban los términos comerciales luego de que Perú ingresó a la OMC en el año 95 y luego en el año 98 a APEC, que fue un paso clave. Eso fue en la época de Alberto Fujimori. Ujú. Ahora, no tiene nada que ver con política, son simplemente hechos. Lo cierto es que en el año 2002, 2003, el Perú decide dar un salto de lo que eran sus relaciones básicamente a nivel de la comunidad andina y a nivel de ALADI, con países sudamericanos, a dar un paso muy grande a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, ¿no? Económicamente hablando. Y ese gran salto es el que hace que inicialmente hubiesen reacciones contrarias. Decían, no, negociar con Estados Unidos va a acabar con el mercado, nos van a invadir, van a acabar con la producción nacional, la industria local va a quedar quebrada, los productos agrícolas van a desaparecer, los medicamentos van a ser impagables, etcétera, etcétera, etcétera. Y había un 80, 85 y en algunos lugares hasta 95% de gente que se oponía a los tratados de libre comercio, particularmente empezando por el de Estados Unidos. Lo cierto es que ha pasado la historia y los años han pasado y ha quedado demostrado que todos, absolutamente todos los tratados de libre comercio, considerando que el Perú es un país en desarrollo, es un país pequeño económicamente hablando respecto a otras potencias, el Perú ha sido el gran beneficiado. ¿Podrías contarnos sobre esos beneficios, por favor? Gran beneficiado, ¿por qué? Uno, porque ha permitido incrementar el comercio exterior. El Perú exportaba más o menos, para que te des una idea, en el año 1998 aproximadamente unos 6.000, 7.000 millones. Hoy día exporta más de 75.000 millones. O sea, 10 veces más. ¿Por qué? Porque tienes más de 22 tratados de libre comercio con más de 60 países donde están las principales potencias mundiales: Estados Unidos, China, Japón, Corea, Unión Europea, en fin, Singapur, etcétera, etcétera, que te generan casi 4.000 millones de potenciales compradores en cada exportación que tú hagas y por lo tanto se ha ampliado el mercado para que te compren lo que tú puedes producir. Número dos,
al tener tratados de libre comercio bajan los costos de transacción y tú como productor peruano puedes traer insumos mucho más económicos de una variedad de países que antes no podías traer y te permite hacer lo que se llama una producción cruzada. Yo traigo vía TLC de un país para producir conjuntamente con productos peruanos para exportarle con TLC a otro país. Eso me permite encadenamientos productivos, generación de mano de obra, generación de trabajo, generación de impuestos, o sea, recaudación, pero sobre todo, ¿por qué? Porque el comercio exterior es una actividad formal. Por naturaleza, el comercio exterior es 100% formal. No existe el que hace comercio exterior informal. El que hace comercio exterior ilegal, que no se llama comercio exterior, es un contrabandista, un subvaluador, un triangulador, como lo quieras llamar, pero ese no es comercio exterior. Entonces, es una actividad muy formalizadora, incentiva la formalización, incentiva el crecimiento, incentiva la mejoría, el mejoramiento en tu calidad de producción y de estándares, y eso desmitificó, rompió el mito de que los peruanos no podían. Nos dimos cuenta que sí podíamos, y sí podíamos llegar muy bien a Estados Unidos, muy bien a Europa, muy bien a China, muy bien a Japón. Qué interesante, ¿verdad? Y qué bien para nuestro país. Pero, ¿todo esto es así de lindo, de positivo para los peruanos? José Ignacio Beteta tiene una postura más crítica y él diferencia la globalización con el globalismo. ¿Cómo lo defines tú, estimado José Ignacio? Una cosa es la globalización como un fenómeno que tiene ya por lo menos unos 50, 60 años, desde el inicio del siglo XX, digamos, mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso que implica tecnología, comunicación, medios, transporte. Y claro, el mundo se ha hiperconectado de una manera impresionante en los últimos 70, 60 años, digamos. Ese es el fenómeno de la globalización y es un fenómeno que a mi parecer es mucho más positivo que negativo, Ujú. ¿no? Digamos, ha traído la posibilidad de generar muchas relaciones comerciales, culturales, políticas, económicas entre países que antes ni siquiera se podían ni ver, ni conocer, ni conectar, ¿no? Otro tema es el globalismo, y ahí ya entras en un tema un poco más político o ideológico, ¿no? Como todos los sismos, ¿no? Siempre que le ponen digamos, el prefijo o el sufijo ismo a algo, ya es porque es una exageración de algo, ¿no? Y el globalismo, digamos, yo lo entiendo como un mecanismo, es un instrumento, un mecanismo, es un sistema en el cual diversos grupos de poder, que pueden ser privados, públicos o de multilaterales, poderes políticos o empresariales, buscan que una sola receta, que una sola doctrina, que una sola serie de valores, que una serie de políticas monocromáticas, digamos, monolíticas, sean las que intenten dirigir a todos los países o la mayor cantidad de países para ellos tener el control de esas políticas y de estas normas y de estas leyes, ¿no? Entonces, uno es un fenómeno social, la globalización, cultural, tecnológico, el otro es un sistema, es una agenda política, ¿no? Es una agenda de poder. ¿De qué manera? ¿Podrías explicarlo, por favor? Toda esta creación de organismos políticos de corte global, o sea, que tratan de poner una agenda para todos, luego, cuando se han validado, cuando se han legitimado, y han sido validados por todos los países, ya empiezan a ser digamos, los agentes que imponen verdades, ¿no? Y esas verdades, obligatoriamente, por presión o por dictamen, empiezan ya a trasladarse a los medios de comunicación, a la investigación, a la academia y por lo tanto a las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, y Y además las redes sociales hoy día son mecanismos de marketing, de publicidad, de comunicación. Entonces tienen que estar todas estas agendas en redes sociales promocionando sus agendas y su valor, ¿no? Porque además tienen que justificarse. Entonces la ONU y todas estas entidades tienen que justificar su trabajo y decir por qué cobran tantos impuestos y viven de eso. claro, claro. Claro, Y, claro. y, y las redes sociales que llegan mucho, bueno, sobre todo a gente joven, a veces no hay ese pensamiento crítico, ¿no? Y no se analiza bien
el trasfondo entonces de lo que está ocurriendo. No, no, para nada. Además, complementando tu comentario, hay dos cosas que pasan. La primera es, recuerda que las redes sociales están hechas que son una droga, son adictivas, ¿no? Están hechas para que te quedes ahí y por lo tanto tienen una función no educativa, tampoco formativa, sino es simplemente activar en ti una serie de mecanismos cerebrales totalmente instintivos, primitivos, para que no pienses, sino simplemente recibas, Mm. ¿no? Las redes sociales, TikTok, Instagram, los Reels, los Shorts de YouTube en general, están hechos para bloquear tu cerebro de pensar y simplemente convertirte en un receptor pasivo de información. Al parecer, la globalización ha traído consigo oportunidades inmensas como es el de crear empleos, innovar y conectar culturas. Pero por otro lado, esta interconexión global puede venir cargada de manipulación ideológica a nivel planetario. Entonces, estemos alertas para no ser víctimas de esa corriente donde si no piensas como la mayoría, no sirves. No, de ninguna manera. En esos tiempos debemos respetar los más variados puntos de vista porque esa variedad es consecuencia de la aldea global en que vivimos. Recordemos que el futuro pertenece a quienes entienden que lo local y lo global ya no son opuestos, sino aliados. Y en un mundo conectado, el éxito de uno puede ser el beneficio de muchos. ¿Está de acuerdo, querido Matthew? Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conexiones Globales a cargo de Yvette Fache y su servidor Matthew Sánchez. No olvides suscribirte y compartir si te ha gustado este podcast de Conexiones Globales. Nos escuchamos la próxima semana con más ideas que mueven el mundo. Conexiones globales, historias sin pares.